Si te muestro una imagen de Lionel Messi, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es muy probable que pienses en su victoria en el Mundial, que es uno de los mejores jugadores del mundo, o en el actual club que juega. También es muy probable que pienses en Cristiano Ronaldo y en su rivalidad. Sin darte cuenta, acabas de realizar un encuadre alrededor de la idea que contienen las palabras Lionel Messi, resultado de un proceso de nuestro sistema cognitivo, donde asociamos cada una de estas ideas a los términos mencionados. Esto es algo que sucede con frecuencia. Las palabras nos permiten comunicarnos porque cuando las usamos, evocamos una idea específica sobre algo, cumpliendo una función similar a la de un marco, estableciendo ciertos límites y permitiendo seleccionar una información determinada del total de información que albergamos. Cuando vemos o escuchamos la palabra celular, inmediatamente pensamos en sus propiedades, formas y el uso que tiene. Difícilmente pensemos en una pera. Hasta ahora no hay nada nuevo, tal vez relevante en esto que he dicho, pero ¿qué pasaría si en vez de Messi o un celular te dijera que pensaras en Karl Marx o tal vez en una feminista? Para algunos, quizás la imagen de Marx evoque ideas acerca del comunismo y todo lo que este sistema económico representa. Lo mismo sucedería con la imagen feminista, y es aquí donde está lo interesante, porque en dependencia del marco que cada receptor tenga construido acerca de estos términos, es hacia dónde estarían encaminadas sus ideas y creencias, ya sean a favor o en contra de las antes mencionadas ideologías. La cuestión sería entonces, flashback, ¿cómo vamos creando estos marcos? ¿Por qué discriminamos de ciertos criterios? Y obviamente, ¿qué consecuencia tendría esto? Fin del flashback. De forma simple, a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo y construyendo una serie de esquemas de interpretación. Estos no son más que una colección de anécdotas y estereotipos de los cuales dependemos para entender y responder a los eventos, otorgándole sentido a nuestro mundo. Un rápido pero claro ejemplo de esto serían los saludos típicos de cada país o su jerga, donde hay palabras que a pesar de ser iguales, tienen un significado distinto en dependencia de la región. No es lo mismo decir coger en España a decirlo en algunos países de Latinoamérica. Aquí podemos ver cómo un marco puede cambiar la percepción de un tema, y este es el principal motivo por el cual tienen una gran influencia en nuestras decisiones, pues serían el equivalente a unos filtros que nos permiten interpretar el mundo. Si bien la sociedad y la cultura que nos rodean constituyen elementos primordiales en la creación de estos marcos, no es sino a través de la comunicación que los adquirimos. Y destaco esto último porque es necesario para introducir a la comunicación como otras de las disciplinas que junto a la psicología y la sociología han estudiado este fenómeno. En estudios de comunicación, los encuadres y marcos son productos de los medios de comunicación de masas, los clásicos radio, prensa y televisión, además de los movimientos u organizaciones políticas o sociales, siendo los responsables de muchos de los marcos esquemáticos que tenemos. Para explicar todo esto de forma sencilla, debemos comenzar por saber que siempre los órganos de prensa, medios o plataformas, etc., responden a determinados intereses, ya sean estatales o privados, pero siempre responden a los intereses de personas que al igual que tú o yo poseen una ideología, afinidad u obtienen algún beneficio por cierta postura. Podemos apreciar esto último en la manera de construir las noticias, donde a través de una información accedemos a una versión de la realidad, donde se seleccionan o resaltan los aspectos de interés para el medio o el periodista, mientras se minimizan o se ocultan otros en función de dichos intereses. A este procedimiento es al que se le denomina como encuadre y constituye una de las principales prácticas ejercidas por cualquier medio de difusión, desde los más tradicionales hasta los más recientes como las plataformas o redes sociales digitales. El ejemplo más consistente que tenemos sobre esto es el actual conflicto entre estos dos países, donde podemos apreciar la manipulación hasta tal punto en el que resulta difícil conocer con objetividad qué sucede. El encuadre, por tanto, es un envoltorio que potencia ciertas interpretaciones y reduce otras, una forma de expresar esto o aquello es mejor y el resto lo otro es peor, y en su repetición está la base para crear un marco acerca del tópico que nos tratan. Este es el motivo por el cual al pensar en un alimento que contenga mucha vitamina C pensemos en la naranja, y que además dicha vitamina previene o es buena contra los resfriados, cuando la realidad es que hay otros alimentos que proveen más vitamina C, como los pimientos rojos, y que la misma no nos protege de los catarros. Es de suma importancia comprender cómo funcionan estos dos procesos, encuadres y marcos, ya que así podemos evitar formar parte o contribuir a un discurso que no nos favorece o con el cual sencillamente no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hoy en día las agendas determinan y proponen una serie de temas de los cuales se espera predominen en la opinión pública. Supongamos que para este caso el tema seleccionado fue el lenguaje inclusivo. No importa cuántas personas opinen de forma negativa o cuántos youtubers, líderes de opinión, etcétera, salgan a explicar los motivos
por los cuales consideran esto inapropiado. Todos seguirán contenidos dentro del marco establecido, lo que se resume en hablar del tema que la agenda había previsto. Y con esto no quiero decir que las opiniones negativas, la crítica e incluso la burla no sean necesarias, pero solo refuerzan el marco. Uno de los académicos que más ha trabajado esta teoría es George Lakoff, cuya idea fundamental es que la repetición de un marco, aunque sea para combatirlo, lo extiende. Es por ello que Lakoff ha argumentado que quien gana el debate en la esfera pública es quien enmarca primero. El momento en el cual un actor utiliza conceptos y el lenguaje de los adversarios políticos es una señal de su derrota, porque como vimos anteriormente, la repetición y circulación de un marco, ya sea para afirmarlo o para refutarlo, lo activa. Por consecuente, no basta con solo negar la propuesta que se debate, no basta con solo decir esto es bueno o aquello es malo, hay que proponer algo diferente, de lo contrario solo seríamos cómplices del discurso opuesto. En este caso, supongamos que Minecraft resultó ser una mala entrega teniendo en cuenta su género. En vez de cuestionar, criticar o arderse por su fracaso, lo ideal sería proponer o plantear otro estudio o juego que sí realizó un mejor trabajo enumerando los motivos o requisitos por el cual se considera que cumple con las expectativas. Tal vez este sea un ejemplo un poco simple, útil para entender lo que explico. Sin embargo, se puede extrapolar ya sea una película, serie, producto, fenómeno, etc. Nuevamente repito, con esto no quiero decir que las críticas o reseñas negativas no sean necesarias, pero sí es importante no estancarse en seguir comentando acerca de lo mismo, porque como pueden observar, quizás sean solo videojuegos, pero de esta misma forma sucede con otros temas de mayor peso. Este es uno de los motivos que desembocan en la conocida batalla cultural. Al existir una multiplicación de medios de comunicación, tantas opiniones, críticas y por sobre todo una fuerte exposición por parte de las personas a la información, es normal que una de las principales luchas sea el dominio por la hegemonía cultural, una lucha permanente por controlar las narrativas, por crear nuevos marcos y perpetuar otros. Para concluir, me gustaría destacar cómo Luhmann, en sus análisis sobre el lenguaje y la comunicación, se centró en los símbolos y en los signos como componentes del acervo del conocimiento, siendo el lenguaje el portador del mismo y además un sistema que se actualizará por medio de las interacciones. En otras palabras, la teoría del encuadre es un fenómeno muy interesante que pone de manifiesto estas afirmaciones, específicamente cómo la realidad se ve construida a través del discurso.